de la palabra de Dios. Amén. Un programa totalmente diferente del que acaba de escuchar. Amén. El que acaba de escuchar, le echamos poquita política, política, información, un poquito de todo. Amén. Pero aquí en La Voz de Berea, hermanos, hago una de las cosas de las más importantes que yo creo que yo hago. Enseñar la palabra de Dios expositoriamente para crear cristianos sólidos, bien fundamentados en la palabra de Dios. Amén. Por eso no brinco para acá y brinco para allá, no leo un versículo y grito y hablo por una hora aquí diokis, gritar diokis, sino vamos expositoriamente estudiando la palabra de Dios para aprender la voluntad de Dios, el propósito de Dios y la palabra de Dios, hermano. Cuando un creyente está sólido en la palabra de Dios, hermano, y la aprende bien, no solo lleva a cualquier viento de doctrina que entra. Hermanos, tengo desde 8 años en la iglesia, hermano, sirviendo a Dios, amén. Tengo 55 años, hermano. Y si yo he visto una cosa es en las iglesias ser engañada. Pastores han sido engañados porque se dejan llevar por la emoción, el sentimentalismo, en lugar por lo que establece la palabra de Dios. Amén. Y es importante que estudiemos la palabra de Dios, hermano. La cosa más importante que usted va a hacer en esta vida es aprender la palabra de Dios. Esta es la cosa más importante que usted va a hacer en esta vida. Aprender la palabra de Dios. No hay cosa más importante, superior, a aprender la palabra de Dios. Estamos estudiando la epístola de Pablo a los Hebreos, la carta de Pablo a los Hebreos. Ya vamos en el capítulo 6. Ahora vamos a hablar de la apostasía. Amén, capítulo 6. Pero estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo hace un paralelo entre Cristo y los ángeles, cómo Jesucristo es mayor a los ángeles. Jesucristo es el que crió a los ángeles, amén, porque Jesucristo es Dios, amén. Y hace un paralelo, una comparación, y luego lo compara con el sacerdocio. Entonces también hace una comparación con la ley, entre la ley y Jesucristo, amén. Un paralelo entre Moisés y Cristo, o la ley y Cristo. Y empieza Pablo a hablar de estas cosas, hermanos, de una manera bien hermosa, hermanos, para explicarnos que Jesucristo es el cumplimiento, hermanos, de la ley, del pacto abrámico. Jesucristo es el cumplimiento del plan y el propósito de Dios para la humanidad por medio de Jesucristo mismo, con un solo sacrificio, que fue planeado, dice la Escritura, antes del que el mundo fuera fundado. Antes del que el hombre fuera criado, ya tenía planes Dios en la eternidad pasada de que su hijo iba a dar su vida por nosotros, Jesucristo, amén. No podía ser la sangre de cualquiera, ni cualquier persona podía morir por nosotros, como dijeron una vez, creo que era Hagen o Copeland, que dijeron que cualquier persona podía tomar el lugar de Cristo. No creo yo. Nadie puede tomar el lugar de Cristo, ni la posición de Cristo, ni ahora ni nunca jamás. Jesucristo es el único unigénito Hijo de Dios. Entiende bien algo, hermano. Mucha gente batalla en esto. Ok. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, pero ¿por qué es Dios? Amén. ¿Por qué Cristo es Dios? Amén. Porque Él lo es, hermano. Él siempre lo ha sido. Amén. Jesucristo siempre ha sido Dios. Cuando Cristo está orando en una ocasión, dice, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes del que el mundo fuera fundado. ¿Ok? Cuando Cristo nació de la Virgen, hermano, Él nació para encarnarse como Dios, para encarnarse como humano, para poder morir por nosotros. Porque como Dios o eterno, Él no podía morir. Entonces se tuvo que humanar, ser como uno de nosotros para poder morir, pagar con su sangre por nuestros pecados y redimirnos para darnos vida eterna. Amén. Por eso es que tenemos que entender que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque quiero que analice algo bien breve, donde mucha gente no entiende. Dios es espíritu. La palabra establece que Dios es espíritu. ¿Ok? Y si Jesucristo es único Hijo unigénito de Dios, quiere decir que nació de las entrañas de Dios, que salió de Dios, que Él es Dios. Y si Dios es Dios y Él tuvo un hijo, entonces su hijo es igual que Él, es Dios. Amén, porque Dios es espíritu. Porque los espíritus no tienen relaciones íntimas para reproducirse, hermano. Los espíritus no se pueden reproducir, nomás los cuerpos físicos, los seres humanos.
Entonces, si Jesucristo es Hijo unigénito de Dios, Jesucristo es Dios. Juan 1:1 nos lo confirma. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 dice, y el verbo se hizo carne, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Así es de que no hay ninguna diferencia entre Jesucristo y Dios. Cuando Felipe le dijo a Cristo, le dijo, Señor, muéstranos al Padre, ya muéstranos al Padre y con eso nos basta, con eso tendremos. Muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Cristo a Felipe? Felipe, si me has visto a mí, has visto a mi Padre, porque yo y mi Padre, uno somos. En otras palabras, Jesucristo es Dios encarnado, hermano. Amén. Es la única manera que nosotros podíamos mirar a Dios, encarnado y no glorificado, en su máximo poder. Cuando Moisés sube para que Dios le diera la ley, hermanos, al monte de Sinaí, la misma montaña temblaba porque no podía resistir la gloria de Dios. Cuando Dios le pide a Moisés y a Aarón que suban a la montaña y Dios habló de los cielos, el pueblo estaba abajo de la montaña, allá abajo, le dijo, no permita que la gente suba, nomás la gente en la orilla. Nomás tú y Aarón van a poder subir hasta acá y luego tú vas a subir acá hasta arriba para ayudarte la ley. Cuando la gloria de Dios estaba sobre el monte Sinaí, hermano, el mismo monte temblaba. Y la única manera que Moisés tuvo fuerzas para ver a Dios porque Dios se la dio. Y porque Dios lo cubrió con la nube para hablar con él. De otra manera Moisés hubiera muerto. Pero cuando el pueblo de Israel estaba en el fondo de la montaña, porque Dios iba a hablar con Moisés, cuando escucharon la voz de Dios, hermanos, empezaron a temblar y a tener miedo. Y dijeron, que no nos hable Dios, que nos hable mejor Moisés. Amén, ¿se fija? Dios es poderoso, hermanos, amén. Dios es poderoso, Él es creador de todo. Él es nuestro Dios. No hay nada que venga a su vida. No hay nada que esté pasando en su vida, hermano. Ningún problema en su vida que Dios no lo puede resolver, que Él no está consciente. Pero tenemos que tener nuestra fe puesta en Él, nuestra fe puesta en Dios, amén. Exclusivamente en Dios y en nadie más. El objeto de nuestra fe tiene que ser Dios. De otra manera, estamos siguiendo una fe fingida, una fe que no es bíblica. Capítulo 6 de Hebreos, versículo 1. Por tanto, dejando la palabra elemental de la doctrina de Cristo, nota, se refiere a los primeros principios, que se refiere al Antiguo Testamento. Cristo es la pieza central de la totalidad de la Biblia. Sigamos leyendo la Escritura. Vamos adelante en la perfección. Nota, se refiere al sacrificio del Nuevo Testamento, el Señor Jesús, y el testamento que Él inauguró con su obra en la cruz. Sigue diciendo Pablo aquí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Nota, se refiere a estos cristianos judíos que se remontan en el antiguo sistema de sacrificio, etc. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios. Se refiere a la fe hacia Dios en la esfera del camino del Antiguo Testamento, que Dios ya no aceptara en vista de que Jesús ha cumplido la ley del Antiguo Testamento. Y ese es el problema que estaba teniendo Israel, hermano, que los judaizantes, los judíos, no podían entender escrituralmente que Jesucristo era el cumplimiento del pacto abrámico, el pacto de la ley. Todas las ceremonias bajo la ley, todos los sacrificios, hermanos, que se hacían diariamente bajo la ley, todo eso fue culminado con un solo sacrificio en Cristo. Por eso tenemos que entender, hermano, la suficiencia del sacrificio de Cristo, amén, para salvarnos de los pecados y darnos vida eterna. Amén. Ahora, a nosotros nos corresponde andar en obediencia a Dios, amar a Dios, serle fiel a Dios. A nosotros nos corresponde esto. Fidelidad a Dios.
Porque hoy se predica un evangelio, hermano. Hoy se predica un evangelio de puras promesas, de puras bendiciones, de puras sanidades, de pura prosperidad y todo eso. Pero no se le predica a la gente del compromiso que tienen con Dios, que tenemos con Dios. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Por eso no puede ser por ceremonias. No puede ser por ceremonias exteriores, hermanos. Hay mucha gente que pone demasiado énfasis en las aguas bautismales, hermano. Piensan que el agua bautismal es el todo. Una vez miré a una muchacha yo que va allá a estas iglesias que creen que el bautismo salva. Creo que es acá la de... Va a Life Challenge la muchacha, pero no va a decir su nombre. Y la miré en un lugar ahí público y trae una camiseta. Dice, yo me bauticé en el nombre... Y decía todas las citas ahí en el nombre que ella se bautizó. En el nombre de Jesús. Con una gotita de agua en la camiseta. Como diciendo, el bautismo es lo todo. El bautismo, hermano, es una ordenanza bíblica. Créamelo. Es una ordenanza bíblica. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no son las ceremonias que nos salvan. Nosotros guardamos la Santa Cena, ¿sí o no? Nosotros practicamos el guardar la cena del Señor. Tomamos el jugo y el pan solamente para recordar el sacrificio de Cristo. Amén. Y nosotros bautizamos en agua, no para que la gente sea limpia de pecados, pero en ordenanza, en obediencia a la palabra de Dios. De que el que fuera bautizado será salvo. Amén. Entonces, el bautismo, hermanos, el bautismo simplemente lo que significa en la Biblia el bautismo es bien sencillo. Cuando entramos a las aguas bautismales, nos estamos identificando con la muerte de Cristo. Eso significa el bautismo. Cuando ustedes lo ponen en las aguas bautismales corporalmente y lo sumergen en las aguas bautismales, está usted testificando públicamente, identificándose con Cristo, con la muerte de Cristo mayormente. Y cuando salimos de las aguas bautismales, no lo van a dejar ahí media hora tampoco, porque se ahoga. Pero cuando salimos de las aguas bautismales, estamos representando que hemos resucitado con Cristo en nueva vida. Pero no es el agua el que perdona los pecados, hermano. No hay ninguna escritura en la Biblia que diga que el bautismo limpia pecados. Se enoje usted o no le guste, porque a mí me ha dicho gente, no, hermano, es que yo ya estoy bautizado. ¿Y qué tiene? Pero ya naciste de nuevo. Andas en obediencia a Dios. Es que hay gente que piensa que el bautismo es todo, hermano, que ya se bautizaron, ahora sí ya la tienen hecha. No, hermanos, eso es una ordenanza, como lo es la cena del Señor. Entonces Pablo les está diciendo aquí a los judíos, hermanos, que se habían convertido, que dejaran esas cosas elementarias. ¿Cuáles cosas elementarias, hermano? El andar guardando días sábados, el andar prohibiendo comidas, la doctrina de los lavamientos, de que todos los utensilios tenían que ser lavados, todo, de las ceremonias del pacto abrámico, de la circuncisión, de todas esas cosas, los sacrificios. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí, que no pueden volver a esas cosas, que no estén volviendo a esas cosas. Donde dice aquí el 2, doctrina de bautismos. Nota, la doctrina de lavamientos tenía que ver con muchos lavamientos contenidos en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y de la imposición de manos. Nota, se remonta a las ofrendas levíticas del Antiguo Testamento. Cuando la persona traía un animal de sacrificio, él tenía que poner las manos en la cabeza de la víctima inocente, confesar sus pecados, por ello transferirlos al animal inocente que sería sacrificado. Y de la resurrección de los muertos. Se refiere a la resurrección como se enseña en el Antiguo Testamento. Por eso esta doctrina era muy incompleta, así como todas las doctrinas en el Antiguo Testamento. El sentido verdadero no podía darse a entender hasta después de la cruz y resurrección de Cristo, lo cual el Señor le dio a Pablo. Y el juicio eterno. En el Antiguo Testamento el Señor fue considerado más como juez que cualquier otra cosa. Desde la cruz, Él es considerado como Salvador. Y haremos esto, hermanos, a la verdad, si Dios permitiere. Bonita enseñanza que está dando Pablo aquí, hermanos. De lavamientos, del bautismo, de lavamientos, de imposición de manos. Está hablando, hermanos, de la sombra de la ley. Como dice aquí el comentario de Jim Swagger, las notas. Se le ponía la mano al cordero que iba a ser sacrificado
como símbolo de transferir mis pecados a Él. Era algo simbólico. Amén. Pero todo esto era una sombra, hermanos, un retrato de lo que Cristo iba a tener que hacer en la cruz de Calvario. Amén. O sea, todo esto apuntaba a lo que Cristo iba a hacer en la cruz de Calvario por nosotros, para salvarnos de los pecados y darnos vida eterna. Amén. Por eso hay que entender el simbolismo, hermano. Y mucha gente, increíble, pero el día de hoy hay mucha gente todavía apegada al simbolismo. Hay gente que cree que todavía tiene que guardar el sábado, todavía tiene que cubrirse la cabeza, tocar el shofar, imposición de manos. No cualquiera sacrifica estos días, ¿verdad? Porque ya no lo hacen, pero en las otras ceremonias sí están en lo mismo. Hay unos que no comen carne de marrano, no comen las comidas que eran prohibidas por la ley, porque no han entendido, hermano, que esto era una sombra de lo que había de venir, que era Jesucristo. Amén. Y por eso le digo, hermanos, todo esto tiene un propósito, y por eso Pablo le escribe a los hebreos para enseñarles la importancia de que Cristo iba a cumplir la ley por completa, los profetas y el pacto abrámico. O sea, la circuncisión de Abraham era bíblica, eficaz en el tiempo del pacto abrámico. Cuando vino el pacto de la ley, que la trajo Moisés, que se le fue dada por Dios, que mató el cordero y le echó la sangre mezclada con agua al libro de la ley y a la gente, como simbolizando, hermanos, este pacto que Cristo iba a hacer. Y el problema es que los judíos no podían quitar de su mente. Los judíos no podían quitar de su mente. Dice Jesse Beltrán, amén. Pablo no hizo una doctrina del bautismo. De hecho, en una de sus cartas dice que no fue llamado a bautizar. Sí, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 17, 18, 19 y 20. Es que la gente hace algo del bautismo en agua que no es, hermanos. El bautismo en agua es una ceremonia y es importante, pero no es lo que limpia sangre. Lo que limpia los pecados, perdón, es la sangre de Cristo. Amén. No hay ni una sola escritura que muestre que el bautismo en agua limpia pecados. Entonces, Pablo le dijo a los corintios, ahí donde dice el hermano, mas no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque los de Chloe, la iglesia, se estaba peleando por en qué nombre se bautizaron. ¿Quién los había bautizado? ¿En qué nombre se bautizaron? Y Pablo dice, doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes bauticé yo, para que no dijese que fue bautizado en mi nombre. O sea, ellos estaban peleando mucho, estaban haciendo mucho énfasis en el bautismo en agua y quién los había bautizado. Y Pablo les dice, a mí no me envió Cristo a bautizar, a mí me envió Cristo a predicar el evangelio para que no sea vana la cruz. Para que no olvidemos que el sacrificio de Cristo es lo que limpia los pecados. Amén. Para poder ser reconciliados con Dios. No son ceremonias, no son obras, no es guardar dogmas de una iglesia, reglas de una iglesia, es poner nuestra fe exclusivamente en Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario. Vamos a leer el 3, hermano. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Qué tremendo, hermanos. Esto es algo importante, amén. Les vuelve a decir Pablo aquí, que no podemos estar volviendo. Y hermano, yo no sé, pero esto es un problema serio en la iglesia hoy en día, hermano. Usted mira a muchos pastores y muchas iglesias volviéndose a las raíces hebreicas, al guardar ceremonias, comidas koshers. Cuando aquí Pablo nos está explicando que no podemos estar volviendo nuevamente a esas obras muertas. ¿Por qué muertas? Porque esas obras eran activas, eran válidas. El pacto abrámico, el pacto de la ley, todas las ceremonias de la ley. Todo esto era válido hasta la venida de Cristo, hermanos. Pero ya una vez que Jesucristo vino a este mundo, nació de una virgen, amén, fue crucificado,
derramó su sangre, resucitó al tercer día, hermanos. Ya nosotros estamos bajo el nuevo pacto, cubiertos bajo la sangre de Cristo en el nuevo pacto. ¿Ok? Y ahí hay un misconcepto en la gente. Yo le voy a decir una cosa a usted. Cuando usted anda orando por un endemoniado, no ande usted reclamando la sangre de Cristo, ¿ok? No haga algo de la Biblia que no es. Los demonios, los espíritus, los demonios salen, se van, se someten en el nombre de Jesucristo, en la autoridad del nombre de Jesucristo. Amén. La sangre de Cristo no es para andar reprendiendo demonios ni andar usted ya queriendo ungir a gente endemoniada. Usted no ha entendido el propósito de la sangre, ¿ok? No esté jugando de esa manera. ¿Ok? La sangre es exclusivamente para limpiar de pecado al hombre, para redimirnos del pecado, lavar nuestro pecado. Y ya una vez lavados de pecado, hermanos, estamos en Cristo y tenemos la autoridad de Dios para hablar la palabra de Dios con autoridad, reprender demonios, resistir toda fuerza del enemigo, en el nombre de Jesucristo, hermanos. Amén. Y yo conozco gente que ven un endemoniado, es la sangre de Cristo me cubra o te cubra. Tenga cuidado, hermano, de no andar haciendo algo de la Biblia que no es. La sangre de Cristo fue derramada exclusivamente para limpiarnos de nuestros pecados, que es lo que nos permite entrar en comunión con Dios en el nuevo pacto para andar en Cristo en la autoridad de Dios, como hijos de Dios. Porque mientras que un hombre, hermano, una mujer no se entrega a Cristo y nazca de nuevo, note lo que dije, mientras que una persona no se entrega a Cristo y nazca de nuevo, porque esto no se trata de pasar al frente, repetir una oración que usted ni la conoce ni sabe lo que está diciendo, nomás porque le dijeron y usted ya nació de nuevo. Tiene que haber una convicción en su corazón. Tiene que nacer de nuevo, aceptar a Cristo como su Salvador, y entonces la sangre de Cristo viene y limpia nuestros pecados y nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo y su obra redentora completa en la cruz de Calvario. Entonces, si la obra de Cristo en la cruz de Calvario, hermano, es completa cuando Él dijo consumado es, cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, Él dijo consumado es. ¿Qué era consumado, hermano? La ley, los profetas, la salvación del hombre. Después de Cristo y su obra redentora en la cruz de Calvario, no puede haber ningún ritual, ninguna ceremonia, ningún día que usted le pueda agregar a su salvación. ¿Entiende esto o no entiende? No es el sacrificio de Cristo más el día sábado. No es el sacrificio de Cristo más prohibir comidas. No es el sacrificio de Cristo más cómo me visto. No es el sacrificio de Cristo más en qué nombre me bautizo. No malentienda. Es únicamente el sacrificio de Cristo que limpia al hombre de pecados. Las otras cosas son ordenanzas que Dios estableció. Mayormente en el Nuevo Testamento, Dios estableció el bautismo en agua. Cristo estableció el bautismo en agua. Y Cristo estableció la cena del Señor. Aparte de eso, no hay ordenanzas que practicamos nosotros más. Lo otro lo vivimos por fe, en obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué cosas? No adulterarás, no fornicarás, no codiciarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu espíritu, alma y cuerpo, a tu prójimo de igual manera. Ya que estamos en Cristo, hermano, ya que el sacrificio de Cristo nos cubre a nosotros, ya no tenemos que estar nosotros volviendo a ceremonias de hombres, a dogmas de hombres. Y hay gente que pone demasiado énfasis en la ceremonia, y eso no es correcto. Tenemos que poner el énfasis de nuestra salvación en el sacrificio de Cristo. Hermano Noé, Dios le bendiga, hermanos, allá en El Paso, Texas, hermano Jesse Beltrán. Y por eso, hermano, no haga la salvación algo más complicado de lo que ya es, hermano. Que vente para mi iglesia, guarda estas reglas que te voy a dar y vas a ser salvo. No, hermanos, cuidado con esas cosas. Amén. Nosotros somos salvos por tener fe en Jesucristo y su obra redentora completa en la cruz de Calvario. Sigamos leyendo aquí, hermanos, porque se nos pasa el tiempo. Amén. ¿Dónde nos quedamos? Estamos en el 6, ok. Vamos acá para el lado izquierdo. Nos quedamos aquí donde dice que no debemos descuidar, hermano, nuestra salvación. Ser partícipes del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y no nomás a obras ceremoniales, hermanos. Ya una vez que nosotros hemos conocido a Jesucristo, que hemos venido a Cristo, hemos nacido nuevo, no debemos estar reviviendo lo que el hombre viejo hacía antes. Debemos andar en Dios. Debemos dejar el mundo y su sistema a un lado, hermano. No ser igual que el mundo, mundanos. Practicar lo mismo que el mundo, hacer lo mismo que el mundo hace. No podemos hacer eso, hermano. Tenemos que
comportarnos como hijos de Dios nacidos de nuevo. ¿Y qué hace un hijo de Dios nacido de nuevo, hermano? Ora, lee la Biblia, obedece a Dios, amén. Vive por fe, amén. Es lo bíblico, hermano, es lo correcto que hacer. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo aquí, hermano. A ver si acabo el capítulo 6, si no, pues le seguimos, amén. Dice el 7, porque la tierra embebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba. Que si no, hermanos, últimamente que vio que las hierbas que han salido aquí, amén, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y cardos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será abrazada. Déjeme le leo las notas, hermano, tan interesantes, amén. Dice aquí, desde el 7 lo voy a leer las notas, porque la tierra embebe el agua que muchas veces vino sobre ella. El apóstol usa cosas naturales para representar la realidad espiritual, que es común en las escrituras. Y produce hierba. Demuestra la recolección natural de la tierra que es cultivada apropiadamente y recibe la lluvia, va a dar una cosecha. Aprovecha aquellos de los cuales les labrada, la que reciben los individuos que hacen el cultivo de la tierra, etc. Reciben bendición de Dios. Indica el resultado inevitable de la fe apropiada. 8. Mas la que produce espinos y cardos es reprobada. Los creyentes que le han dado a la espalda a Cristo y a la cruz no producen fruto apropiado, sino más bien espinas y cardos. Y cercana de maldición, se refiere al juicio, cuyo fin será ser abrazada. Se refiere al simple hecho de que si una persona que una vez fue creyente permanece en ese estado, perderá su alma. Está hablando, hermano, de no descuidar nuestra salvación, de vivir una vida consagrada a Dios, amén, de andar en obediencia a Dios, hermano. No es nomás decir, me entregué a Cristo, ahora vivo como me dé la gana. Es, me entrego a Cristo y le voy a servir a Él. Y le voy a servir al Señor. De eso se trata la palabra de Dios. Por eso cuando una persona vuelve a las ceremonias, a guardar sábados, pone el énfasis de la salvación en el agua bautismal, o en ceremonias, o en usar, cubrirse la cabeza, o en cosas exteriores. No han entendido, hermano, el Evangelio verdaderamente. No han entendido que no es por obras, no es por mi habilidad, no es por méritos que yo pueda hacer. Es por simplemente aceptar el plan de Dios que Él dio para salvarnos en la cruz de Calvario. Pero tenemos que preservar eso, hermano, y permanecer en Dios. No nomás decir, ya me salvé, ahora vivo como me dé la gana. Dice aquí el 9, pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas de vosotros y más cercanas a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado y ministrando aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, para cumplimiento de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia herederan las promesas. Está hablando de nuestra constancia, hermano, de ser fieles a Dios, nuestra fidelidad, que no desmayemos, que no lo hagamos por un mes, un año, 2 años, y ya me cansé. Como hoy, estos días, hermano, yo he visto muchos pastores que se jubilan. Hermano, yo le digo una cosa, hermano, si Dios lo llamó a predicar, al solo que usted ya no pueda físicamente o esté incapacitado, pues ya puede entregar la posición. Pero que usted tenga habilidad, vida y salud, ojos, oído, boca, manos, pies, para obrar en la obra de Dios,
hay que hacerlo. No hay tal cosa que un pastor se jubiló, hermano. No hay tal cosa que un evangelista se jubila. No hay tal cosa que llegue un cristiano al punto donde ya se jubila. No, hermano, esto tiene que ser algo constante. Hasta nuestro último aliento, servir a Dios y serle fiel a Dios. Porque Dios le hizo la promesa a Abraham. Él, Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, bendiciendo, perdón, y multiplicando te multiplicaré. Y así esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Con paciencia, amén. No olvidemos, Dios le hizo promesas a Abraham. Pero ¿qué tuvo que hacer Abraham? Andar en obediencia, hermano. Tuvo que obedecer a Dios, Abraham. Tuvo que obedecer a Dios, Abraham. ¿Para qué? Para que la promesa se cumpliese en él. ¿Qué pasa si Abraham hubiera desmayado, hermano? ¿Qué pasa si Abraham hubiera dicho, no voy a sacrificar a Isaac? No, Señor, pues me lo acabas de dar, ¿cómo lo voy a matar? Pero fue obediente. ¿Qué pasa si Abraham hubiera dicho, no puedo dejar a mi parentela, no puedo dejar a mi familia, Señor, es mi familia, es todo lo que tengo en esta vida? Pero la dejó. Amén. Porque nuestro servicio a Dios, hermano, requiere valentía, requiere determinación, requiere que le seamos fiel si el resto del mundo no quiere ser fiel. Porque hoy vemos una iglesia apostatada, una iglesia indiferente, que no quiere lo espiritual. Una iglesia que ve la iglesia como un club social, donde ahí están mis amigos, mis camaradas, mis amistades, y ahí voy a lucir mi bolsa nueva de Michael Kors, ahí voy a lucir mi nuevo vestido, mi nuevo traje. Lo ven como algo social, hermano. El propósito de ir a la iglesia, hermano, es adorar a Dios, aprender su palabra. Si usted va a la iglesia por otro motivo, está equivocado. ¿Qué produce adorar a Dios? ¿Qué produce, hermanos? El estudio de la palabra de Dios. La comunión entre los santos. La comunión entre los hermanos. El orar unos por los otros. El convivir como un solo cuerpo, como una sola familia. Porque somos la familia de Dios. Amén. La familia de Dios. Dice aquí, el 16. Porque los hombres ciertamente apelan al mayor cuando ellos juran. El fin de todas las controversias es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, el cual es imposible que Dios mienta, tengamos fortimismo, consuelo, los que acudimos a Él buscando refugio, haciéndonos a la esperanza puesta delante de nosotros, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Y ahí vemos nosotros el propósito, hermanos, la intención de Dios. La intención de Dios, hermanos, es que nosotros seamos fieles a Él, obtengamos las promesas, que estemos firmes, fieles en Dios. En estos tiempos, hermano, hay mucho desánimo, hermano, en la gente. Hay mucho desalento en la gente. Por todo se rinden. Cualquier cosita los aleja de Dios, los aleja de la iglesia, de servir a Dios. Se rinden. Mira, hermano, en la vida van a venir pruebas, luchas, momentos difíciles. A todos nos pasa, hermano. Momentos que uno quiere tirar la toalla, por así decir. Llega tiempos que uno se desanima, hermano, también como pastor. ¿Por qué? Porque es los tiempos que vivimos, hermano. Hay una opresión en los aires. Se mueve el hombre inicuo en la faz de la tierra. Estamos en la apostasía. Y todo esto va creando, hermanos, que el hombre vaya desvaneciendo. Entre en depresiones, en tristezas. Y ya no quiere ser fiel a Dios. Otros dicen, ¿para qué seguir? Pues tengo años y mira cómo estoy. ¿Para qué seguir? Tengo años y no he visto que Dios
haga un milagro, que Dios obre de una manera a mi favor. Usted no pierda la esperanza y no pierda la fe, porque a su tiempo Dios sabe cuándo obrar, cuándo va a sanar, cuándo va a salvar. Él sabe cuándo intervenir, hermano, pero ese es el momento que la fe nuestra es probada, que nuestra vida es probada, hermano, porque si todo fuera fácil y todo color de rosa como hoy se predica en el Evangelio moderno, pues ¿quién no querría servir a Dios? Todo mundo. Pero aquí nos amonesta el apóstol Pablo de ser fiel, hermano, de ser firmes en estos momentos de tanto desánimo, tanta falta de fe en los hermanos, en las iglesias. La gente se desanima, hay muchas razones por qué se desaniman, hermano. La gente se hace anciana, ya nadie los cuida. Hay divorcios, hay separaciones, hay diferentes disgustos en la familia, diferentes desacuerdos, pero hermanos, en medio de la prueba y la lucha, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que ser fiel a Dios y agarrarnos de la mano de Él. Porque en el creyente, hermano, en el cristiano, en el Hijo de Dios, cuando llega la prueba, la lucha, es cuando más debemos agarrarnos de Dios, no menos. Yo no entiendo a la gente que cuando viene la lucha y la prueba se alejan de Dios. Están en el clímax del problema y se alejan de Dios. No, hermanos, es cuando más nos tenemos que llegar a Dios y agarrar de la mano de Dios, hermano. Porque somos gente de fe. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos que las promesas de Dios son para aquellos que son obedientes, aquellos que le creen y le sirven. Yo no predico promesas nomás por predicar. Yo no predico este evangelio moderno de que puras promesas, pura sanidad, pura bendición, pura prosperidad, nomás por hacerlo, hermano. Tengo que predicarle a la gente y decirle que la condición es que tienen que aceptar a Cristo. Tienen que creer en Cristo. Servirle a Él de todo corazón si es que quieren mantener la esperanza, como dice Pablo, de la vida eterna, la esperanza de las promesas. Porque las promesas son para aquellos que somos fieles hasta la muerte, hermanos. Que peleemos la batalla hasta el final. No basta con empezar la carrera. Tenemos que terminarla si queremos retomar el galardón, el trofeo, hermanos. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y esto viene cuando tenemos la fe en Cristo, porque Juan dice, el apóstol Juan dice, y esto es lo que vence al mundo, aún nuestra fe. ¿Por qué, hermanos? No tanto por la fe nuestra, sino en quien tenemos la fe puesta, el objeto de nuestra fe, que es ¿quién? Cristo. ¿Cuándo desmayó Pedro? ¿Cuándo se ahogó Pedro? Cuando se quitó su mirada de Jesucristo y la puso en la tormenta. Amén. Por eso tenemos que tener fe, hermanos, creerle a Dios sus promesas. No se metan tanto en el dogma, hermanos, de tanta gente. No se metan en el dogmatismo. No se metan en la religiosidad. No se metan en esas cosas, hermano. Métase en la profundidad de la palabra de Dios. Créale a Dios las promesas que son para aquellos que son obedientes. Pero lo ultimato, hermano, el objetivo de la fe, el propósito de nuestro andar en Cristo, de servir a Cristo, de estar en su obra, el propósito de servirle a Él, hermano, es lograr tener la vida eterna, hermanos. Y si no logramos ese propósito, entonces ¿a qué le estamos tirando en esta vida? ¿Cuál es nuestro propósito? No pongamos la mira en las cosas de este mundo, hermano. No pongamos la mira en las cosas temporales. Pongamos la mirada, hermanos, en las cosas eternas. Porque hemos resucitado con Cristo. A Él le servimos. Pongamos nuestra mirada, nuestra fe, en aquellas cosas que son eternas. Amén. Porque ese es el propósito, hermano, de estos estudios. De ir aprendiendo la palabra de palabra de Dios correctamente. ¿Para qué quiere usted escuchar un mensaje donde nomás le están hablando bonito y de puras promesas y de puras bendiciones y no le hablan del compromiso con Dios, de buscar a Dios, de servir a Dios, de andar en obediencia a Dios? Amén. De prepararnos porque estamos por irnos. La trompeta del arrebatamiento está por sonar y nos vamos a ir. Dios nos ayuda, hermano, a aprender su palabra bien. Dios nos ayude a entender el propósito del Evangelio. Es de lograr la vida eterna, hermanos. Porque Cristo lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le sirve? De nada. Entonces debemos aprender nosotros a lograr la vida eterna. A establecer una comunión con Dios firme en esta vida. Porque Él es nuestro Salvador, hermanos. Él dio su vida por nosotros.
Por eso no podemos ser flojos, como dice Pablo aquí en lo que leímos hace rato. No podemos ser flojos. Tomar en poco el precio que se pagó por nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Amando a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Cristo lo dijo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guárdalos. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo amamos a Dios? Guardar sus mandamientos, andar en obediencia a su palabra, hermanos. Hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga, hermanos. Se me acaba el tiempo, tengo que irme a la escuela dominical. Amén. Gracias a los que estuvieron ahí tolerándome ahí en Facebook. Unos se rinden, unos más un ratito y luego se quitan. Pero ahí los que están en la radio, hermano, en el internet, Dios me los bendiga a todos ustedes. Cristo viene, hermanos. Aunque las tinieblas se pongan oscuras, veamos el mundo como está oscuro. Veamos que avanza el pecado, la injusticia. Nosotros tenemos nuestra mirada en la ciudad celeste. Amén. Y como dice la palabra de Dios de Abraham, confesamos que somos extranjeros y peregrinos por esta vida, pero vamos con la mira puesta en la ciudad celestial, donde mora Cristo, donde tenemos vida eterna y nunca más tendremos que morir otra vez, hacernos viejos. La esperanza está en Jesucristo, hermanos. Vamos a serle fiel y servirle a Él, porque Él viene por una iglesia fiel. Un poco tiempo, hermanos, y esto se acaba. Un poco de tiempo, o suena la trompeta o nos vamos a su presencia. Cualquiera de las dos. Es mi propósito y mi meta llegar a ser hallado fiel cuando Él venga. También debe ser la suya. Que cuando Él venga o nos vayamos, nos pueda decir, bienvenidos, siervos y siervas fieles. En lo poco fueron fiel, en lo mucho lo pondré, hermano. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Adelante, vaya a la iglesia. Amén.